Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Viviendo el Entrenamiento. Después de varios meses sin subir nuevo episodio, estamos aquí de vuelta por fin y tenemos un gran invitado para este episodio de regreso. Y antes de hablarles un poquito sobre el invitado, pues quería explicarles que las razones por las cuales se detuvo el podcast fueron pues razones personales. Me impidieron de cierta manera estar grabando y produciendo este proyecto, pero pues gracias a que revisé pues cómo estaban las estadísticas de escuchas y vistas del podcast, pues decidí continuar con este proyecto porque al parecer pues ha tenido muy buena respuesta por parte de ustedes. También recibía algunos mensajes de que cuándo iba a continuar con el podcast, etcétera. Entonces, pues por este motivo, estamos aquí de regreso con todas las ganas de seguir aprendiendo y de que sigan aprendiendo ustedes y pues de seguir teniendo pues excelentes invitados y excelente contenido para todos ustedes. Y pues bueno, ya hablando un poquito de lo que fue este episodio que o que van a escuchar o a ver a continuación, pues nuestro invitado es el gran Alan Cureño y hablamos un poco sobre su historia, su paso, de cómo comenzó en este mundo del entrenamiento, en este mundo del fitness, que es a lo que más se dedica él. Hablamos sobre su negocio de entrenamiento en línea, cómo lleva su negocio, cómo lo estructura, cómo lo gestiona y nos da algunas recomendaciones para también nosotros poder manejar nuestro negocio de entrenamiento. También hablamos pues un poco de las dificultades que se le han podido presentar durante este camino de comenzar a aprender y ser entrenador. Y pues nos regaló algunos tips y consejos para saber organizarnos, saber estructurar nuestro trabajo y todo para tener un poquito más de éxito en nuestro negocio de entrenamiento. Y pues sin más, vamos al episodio. Eh, pues bienvenido, Alan Cureño, en el podcast. En este regreso del podcast después de, ¿sabe cuántos meses? Como 6 meses casi, creo. Va a ser o eres más bien el primer invitado de nueva cuenta al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, pues sí es un gusto porque ya lo venía escuchando anteriormente, entonces pues me agrada la oportunidad de poder aquí platicar un ratito. Gracias. Pues les presento a Alan, a los que no los conocen. Alan Cureño es entrenador personal. Se dedica, creo que más al entrenamiento en línea, ¿no? Si no me equivoco. Es Sí, tu fuerte. básicamente todo lo que hago es ¿Es en línea? completamente en línea, así Excelente. es, Ahorita vamos a estar hablando así de es. eso. Pero pues a mi parecer es un excelente profesional, un excelente entrenador. Sube muy buen contenido a sus redes sociales, sobre todo. Creo que Instagram, no sé si tienes TikTok también. Yo te he visto Sí en tengo, Instagram. pero haz de cuenta que nada más lo uso así de que, se me ocurrió, me acordé y resubo Ah, algún ok. Reels, pero nada más, Perfecto. Sí, nada más. subes muy buen contenido a Instagram y de manera muy constante, que es un punto importante que también me gustaría tocar al ratito. Ujú. Pero sí, lo considero un excelente profesional, a pesar de que yo sé que tú también lo dices, que no tienes más bien una licenciatura relacionada o afín Mi carrera. al Ujú. ejercicio, pero creo que estás muy, muy bien capacitado o quizás más capacitado que muchas personas que sí tienen una licenciatura. Entonces, es algo que destaco mucho de ti. Y pues bueno, vamos a empezar a darle a la plática para que no se nos haga tan larga. Y pues bueno, lo primero que te quería Dale, preguntar dale. era, o es más bien, Ujú. ¿cómo surge tu pasión por el entrenamiento? ¿En qué momento? ¿En qué año? Ok, no sé exactamente en qué año, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sobre todo surgió por la misma idea que muchos tenemos de querer mejorar físicamente, ¿no? O sea, esta idea de, oye, ya no quiero ser o el más gordito o el más flaquito, y querer empezar a cambiar tu cuerpo. Entonces, por ahí empezó la curiosidad y ya a partir de ahí, digamos que la rueda fue rodando poco a poco, empecé a conocer una que otras personas por aquí, por allá. Y llegó un punto en el cual terminé contratando a un entrenador. Mi Ujú. primer entrenador fue totalmente online.
Este es una persona que se llama Ángel Siete Real, que es de España. De España, sí. Y con él empecé este proceso, o sea, desde cero, desde casi no saber mucho entrenamiento hasta no saber lo que es un servicio en línea, ¿no? Ujú. Pero como yo lo veía en YouTube, algo que me gustó mucho, y lo he dicho igual anteriormente, es que él no era muy polarizante. Me acuerdo que en esa época estaba mucho este hype de la full body es lo que todo mundo tiene que hacer Ajá, y las rutinas tipo frecuencia uno wader no las debes hacer, ¿no? No vas a crecer con nada de eso. sí, Entonces, también me acuerdo que en ese momento estaba mucho la idea de no necesitas hacer curl de bíceps, con las dominadas es suficiente. Y como que se empezaba a hacer un poquito extremo, ¿no? sí, De solo haz dominadas, solo haz sentadillas, solo haz básicos y vas a tener un gran cuerpo. Y él como que no tomaba ninguna de las dos líneas, sino como que era muy intencional digamos, en estar en medio, ¿no? En la idea de sí hay que hacer estos ejercicios, pero también probablemente necesites a veces un volumen un poco más alto de estos ejercicios más analíticos, ¿no? Por temas genéticos, por temas de gustos, etc. Y eso me gustó mucho, entonces yo ahí lo contraté. Y el punto ahí es que la manera en que él llevaba el servicio, que si quieres pues lo tocamos un poquito, no sí, era nada complicada, pero era algo que me gustaba porque su trato era muy amable. Me daba un servicio que me hacía sentir emocionado con el proceso, ¿ok? Y eso creo que era un punto bastante fuerte. Entonces, en el proceso de la composición corporal que tuve con él llevé mi primera etapa de ganancia muscular, de volumen, de definición, perdón. Y pues obviamente tuve muchos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final algo que yo fui aprendiendo ahí y que después yo llevé cuando ya quise hacerlo yo como ser el entrenador, es que hay veces que uno como cliente supone muchas cosas y hace muchos errores que a veces el entrenador no se puede dar cuenta a menos que tú seas honesto en el proceso, sí, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo aprendí muchísimo con él y a partir de ahí, de ver cómo él hacía las cosas, me gustó mucho la idea de decir, yo quisiera hacer eso. A mí me gustaría mucho poder hacer eso. O sea, es algo que disfrutaría bastante. Pero obviamente no estaba capacitado en ese momento para para hacerlo, llevar a ajá, alguien. Ni siquiera me podía llevar a mí mismo. Ajá, o sea, no, todavía no, ni a mí mismo me podía llevar correctamente. Entonces, obviamente no se dio nada. Por temas económicos, de ese momento tuve que dejarlo porque en ese momento yo todavía no trabajaba en forma, sino que solo estudiaba. Y aparte ya vivía yo aparte de mi familia, ¿ok? okey, Mi familia vive en Cozumel, yo vivo en Mérida, entonces no había muchas posibilidades de solventar más más gastos gastos, ajá, y se complicó un poquito la cosa. Ujú. Pero pues yo no, yo digamos no me rendí, por así decirlo, y decidí seguir aprendiendo. Me proporcionó algún material de ese momento con el que empecé a formarme poco a poco. Y ya a partir de ahí, pues llegó un día que dije, mm, me di a la creencia equivocada de decir, creo que ya sé más que mucha gente. ujú, ¿Me explico? Y empecé a tratar de exponer un poquito lo que sabía en historias de Insta. No me había anunciado como entrenador ni nada parecido, simplemente porque no tenía la carrera. Entonces, para la gente, yo qué validación podía llegar a tener, ¿no? sí, Básicamente, ¿no? O sea, no había ningún tipo de validación posible. Pero entonces, así lo empecé y poco a poco me fui dando cuenta que sabía menos de lo que creía, lo cual fue bastante bueno. De hecho, hasta la fecha es bastante bueno. sí, Y eso es lo que me ha ayudado muchísimo. Pero el punto principal es que cuando yo empecé en este mundito, sí, para aclarar la pregunta, fue porque vi un entrenador que estaba realmente comprometido con el trabajo que ofrecía. Y eso a mí me impulsó a buscar lo mismo. a buscar lo mismo, okey. Sí, Así es. yo personalmente, bueno, como yo comencé también fue como, no recibiendo la asesoría de alguien, pero sí también siguiendo como a bueno, en ese entonces era Power Explosive, que es David Marchante, perdón, que era como el Claro. pues, en ese entonces, ¿qué año? Era año, perdón, como 2013 creo, entonces ya fue hace como 10 Ujú. años, y pues había muy poquito contenido, era muy, muy diferente a lo que es ahorita, que está llenísimo de contenido sobre entrenamiento o de personas que comparten contenido de entrenamiento.
Y en ese entonces, pues en algún momento me encontré su canal de YouTube y también tenía como ese mismo interés de mejorar físicamente, pues yo mismo y querer entrenar. Y como ya estaba estudiando la licenciatura, y no tenía en ese momento pensado como dedicarme a esta área del entrenamiento. Mi tirada era el fútbol. Entonces, Ok. yo no tenía en mente para nada esto, pero de repente en ese proceso como de querer empezar a entrenar el gimnasio y de encontrar ese contenido de Power Explosive, como que me fui enganchando y enamorando como pues de este tipo de área de entrenamiento. Y me di cuenta pues que sí es más complejo de lo que uno puede pensar ingenuamente de que solo es ir a escoger ejercicios y hacer cierto número de repeticiones y ya. Claro. Y ese fue como mi proceso, pues de ahí poco a poco seguí interesado como en seguir aprendiendo, seguir conociendo y fui conociendo más personas. Y precisamente me pasó algo similar a ti, en un momento como que me sentía que ya sabía más que muchos o más que cierto número de colegas o profesionales. Y en un momento de la vida hace años yo conocí a Jay y me di cuenta de que, guay, güey, no sé, Ujú. no siento que ya siento que no sé nada a comparación de lo que veo que él sé. Y entonces fui conociendo así también otros colegas que empecé a darme cuenta de la capacidad del conocimiento que tenían y sí fue como que, ay, siento que no sé cómo pensaba, no sé tanto como pensaba y te hace pues el seguir como pues, buscando, preparándote, etcétera. Entonces es poquito parte de mi proceso, de mi historia en ese punto de cómo comencé yo. Pero quería preguntarte, ya después de Ujú. eso, ¿cuál fue el primer curso? ¿Qué fue lo primero que hiciste para empezar a estudiar o prepararte para esto? Híjole, a ver, creo que lo primero que empecé a estudiar fueron las pirámides de Eric Derek Helms. Helms. En ese momento era la primera edición, pero porque me las pasó Ángel, Ah, así. ok. Me dijo, oye, mira, creo que deberías empezar por este material. Y en ese momento todavía no existían en español, solo están en En inglés. inglés. Pero pues me gustaba tanto el tema que dije, pues me lo voy a Aventar aventar, así. ¿no? Y ahí lo estuve. Sí, sí, dije lo que no llega a entender, pues ahí lo busco, pero era algo que realmente me interesaba mucho. Sí. También me acuerdo en ese momento que también estaba mucho en auge el primer libro de Brad Schoenfield, Ujú. el de... ay, no me acuerdo el nombre, tú sí te lo has de saber Sí, el de la correctamente. hipertrofia, ¿no? El clásico, el de la hipertrofia, Sí, donde ya hablaba por primera vez de los mecanismos, ya sí. sabes. Y entonces ahí te das cuenta cómo envejecen algunas cosas bastante mal. Sí. Pero bueno, el punto es que eso fue como que de lo primero, ese libro me lo compré incluso porque ves, en ese momento no había mucha más información como tú dices. Entonces eran ciertas personas que a día de hoy definitivamente son gente Muy que están en respetada. el top, Ujú. pero que en ese momento, si tú ves la información que compartía, ya no es la misma necesariamente a la que comparten ahora. Yo me acuerdo muy bien que cuando leí las pirámides, yo me lo creí de principio a fin, pero ya después, conforme fue avanzando la situación, me di cuenta que había cosas con las que tal vez yo no concordaba Ajá. mucho, como por ejemplo cómo contabilizaban el volumen de entrenamiento, ¿no? Para los bíceps, para los tríceps, eso de un cuarto de serie, media Sí. serie, pues mucho lo que incluso hoy en día todavía se pregona erróneamente, viene muy fundamentado desde ese Desde libro, sí. ¿me explico? Me acuerdo perfectamente. También me acuerdo mucho que en ese libro estaba la idea de si eres un atleta avanzado a nivel culturismo, como que el ejemplo que te daban de mesociclo, o más bien no era un mesociclo, era un macrociclo el que te daban, medio, me acuerdo, Sí. de un año. Prácticamente era hacer todo este proceso como si fueras un powerlifting. Ni siquiera Ajá. era como un culturista realmente, sino que era un entrenamiento mucho más enfocado al tema de fuerza. Me acuerdo perfectamente de todo eso. Y había detalles así extraños, como te había dicho, de que, oye, tienes 15 series de bíceps y tú dices, ¿de dónde salen 15 si estoy viendo dos ejercicios de bíceps nada más, ¿no? Y decías algo, o yo estoy mal, O estoy algo está fallado, mal. ¿por qué no funciona? Exacto, y después ya entiendes que, oye, pues la ciencia avanza y ellos mismos reconocen, oye, seguramente esto
no es tal cual y a día de hoy sabemos que probablemente lo más interesante es contabilizarlo para el grupo muscular limitante, ¿no? Sí, Principalmente, porque lo demás pues, es súper especulativo. Lo mismo con lo de Brad Schoenfield en su momento, con las supuestas 3 claves para la hipertrofia y cómo eso se fue cambiando tanto a lo largo de los sí. años y a día de hoy ya, pues la mayoría creo que ya sabe bastante que no es así, que la atención mecánica, por lo menos a día de hoy, entendemos que es la reina y lo demás son consecuencias que se van dando Sí, conforme tal vez aumente las repeticiones y demás, pero no es algo que debemos buscar. Pero eso creo que fue lo primerito que yo me estuve leyendo para informarme. También me acuerdo que estaba viendo mucho lo de Marchante, pero me acuerdo que también en ese momento, como yo tenía muchas lagunas mentales por el mismo tema del conocimiento que pues no había estudiado nada formal, había cosas que no terminaba de entender al 100 e incluso me hacía pensar que la forma de programar era más compleja porque se metía muchísimo con el tema del solo el 1RM, me acuerdo sí. perfectamente, los porcentajes, y mucho de ahí me acuerdo que también era el tema de, oye, hay que sacarlo, prácticamente al inicio era prácticamente una vez al mes para que tengas tu 1RM, ¿no? Y a Ujú. partir de ahí puedas programar el resto de semanas. Entonces era como que cosas que yo dije, esto me sobrepasa en ese momento también era la situación, ¿no? Y yo estaba quedando mucho, tal vez la idea de, ok, esto es lo que ellos hacen, pero a mí lo que más me ayudó, y lo he dicho muchísimas veces, lo que más me ha ayudado y me sigue ayudando es contratar gente más que comprar libros. Yo soy de la idea de que si tienes la oportunidad de ir directamente con la persona que ya ha filtrado eso y que ya lo ha puesto a prueba, estás ganando muchísimo terreno. Y eso me ayudó mucho con Ángel, me ayudó mucho cuando tuve la oportunidad de tomar mentorías con Jordan Caporaletti en su momento, Ujú. durante pandemia. Estuve con él en mentorías como 6 meses, creo, no me acuerdo muy bien. Eso me ayudó mucho, mucho, mucho. Y también, ¿con quién más? No me acuerdo ahorita, pero siempre he buscado como que esa parte de, me importa más la persona que solamente el El curso que curso, tiene sí. los temas así ya de toma y tú ve cómo le haces, ¿no? Porque como que siento que ahí hay cierta falta a veces, no en todos, de interpretación de la info. O sea, me das la info, pero pues no siempre es suficiente. Y después, por ejemplo, ya, la verdad, no me acuerdo exactamente cuándo conocí a Jay, que lo empecé a seguir, pero ya después de que conocí sus cursos, lo que me acuerdo que me gustó mucho de sus cursos es que él te da la info, pero también te da la parte práctica. Sí, Te dice, así lo aplico yo. O sea, te dice, este es mi modelo, así lo hago, y te explica el por qué. Entonces, aunque es un curso que está orientado a darte realmente herramientas y no es un curso que solo te da información. Entonces, dentro de lo posible he tratado de saltarme un poco lo que solo te da la info, ¿ok? Sino lo que además, sino más bien lo que te da la info, pero con las herramientas, o sea, como que hay esa justificación sí. real, ¿ok? Y así es como yo me he ido formando principalmente. Muy bien. ¿Y cómo ha sido el proceso que has llevado personalmente de, pues, de formarte como profesional del entrenamiento sin tener esa licenciatura? Y también, sobre todo en el aspecto de si has recibido como hate, porque ya ves que luego surge mucho como no sé por qué es, pero hay cierto odio a veces como entre los que son como licenciados o profesionales que estudiaron una carrera afín con las personas que no, y empiezan a decir que el intruismo profesional y no sé qué tanto, pero Claro, al mismo tiempo muchas de esas personas que sí tienen como una licenciatura, pues no se preparan lo suficiente como otras personas como tú que no tienen licenciatura, pero que se preparan muchísimo y saben más y tienen hasta pues mejores resultados como entrenadores. pues bueno, lo primero, la verdad no creo haber llegado a mi tope definitivamente. Algo que ha pasado últimamente es que a veces siento que se me hace impresionante cómo de alguna manera a veces no me comparan, pero como que me ponen el nivel de ciertas personas que yo hace años seguía del mismo ámbito de México. Sí, Y para mí, Alan, no tiene mucho sentido en el aspecto de, o sea, yo vengo de, por ejemplo, 5 años antes, esas personas tienen 10 años haciendo esto, ¿me sí, explico?
Pero lo que yo creo principalmente de dónde viene el hate es, pues obviamente uno es celoso de lo que uno dice, es que yo me he esforzado, por lo tanto no se me hace justo que otro venga y se robe mi pedazo del pastel, Sí. por decirlo de Ujú. alguna manera. Ya lo que yo muchas veces he hablado es que normalmente no nos esforzamos, creemos que nos esforzamos y es muy diferente. Pero bueno, antes de continuar con esa parte, sí he llegado a recibir un poquito de... Anteriormente, muy al inicio, sí era, y era normal, o sea, yo ahorita lo veo y lo entiendo perfectamente, porque yo no tenía cómo validar lo que sabía. ¿Me Sí. explico? O sea, para mucha gente, por lo menos supongo que en el mundo también, pero sí entiendo que en México es muy normal el, oye, yo te creo porque tienes esta titulación. Y creo honestamente que también, dependiendo muchísimo la carrera, esto tiene más o menos sentido. Obviamente, si vas a operar, como dicen, definitivamente quiero que tengas Sí. un título, ¿verdad? Mínimo, mínimo, mínimo. Pero pues cuando hablamos de entrenamiento, la verdad es que creo personalmente que sí es algo que para hacerlo bien no necesitas específicamente el título. Lo que necesitamos es esa intención constante de estar aprendiendo, aprendiendo, ensayo y error, porque no me dejarás mentir, mucho para irte formando también es equivocarte y a partir de la equivocación aprendes mucho. Sí. Pero para aprender mucho de ese ámbito de la equivocación también necesitas un buen feedback. Y aquí es donde entra, por ejemplo, los mentores, ¿no? Las personas que ya han cursado por ahí que te dicen, oye, aquí puedes mejorarlo de esta manera, ¿no? De aquí o acá. Y eso, la verdad es que es una ayuda tremenda. Lo he llegado a recibir al principio y me molestaba un poco porque decía, es que tú me estás juzgando, pero con base en lo que no sabes del tema. O sea, no me estás diciendo, es que está mal tu información, solo Ajá. me estás diciendo, no tienes el título. Estás Entonces es mal por no como, tener el a mí me ajá. frustraba un poco. Sí. Ajá, entonces no, y llegué a recibir comentarios, todos estos comentarios, tengo que aclararlo de una vez, fueron del círculo cercano, ni siquiera del mismo Insta, Okey. ni siquiera cuando empecé a exponerme a Insta con más gente, para que te des una idea. Era con el círculo más cercano, con gente que yo conocía, empezó por allá. Entonces, cuando empezó este pequeño hate, sí era un poco así como de, oye, pero pues tú por qué hablas, o sea, deja que hablen los que sí saben, ¿no? Los que sí lo han estudiado, Sí. los que los están estudiando. Y era un poco complejo porque a veces era una manera en la que yo me ponía a pensar, pero es que cómo te hago entender que lo que están estudiando está mal? Y es muy fuerte, pero es algo que llegué a ver cuando en pandemia fue cuando empecé a despegar un poquito más y en ese lapso conocí a dos muy buenos amigos, uno que se llama Eduardo, uno que se llama Juan. Ellos estudiaron licenciaturas específicas de la actividad física aquí en Sí. México y ellos mismos me lo han dicho. Es que cuando hablamos de entrenamiento enfocado a las ganancias de masa muscular y gimnasio, es que no te enseñan prácticamente Nada. nada. O sea, y lo que te enseñan está muy desactualizado, ¿ok? Me dicen, la verdad no te pierdes de nada cuando hablamos de información, ¿ok? De la información tal vez no te pierdes de mucho. Hay cosas que estoy seguro me hubieran servido muchísimo al inicio, con tema de bases, ¿no? Sí. Pero sí, pues doy gracias a Dios que no me quedé con esa idea de que la formación oficial es la que me iba a dar todo lo que yo necesitaba. A día de hoy, y me vas a corroborar seguramente, la información, la mejor información que vas a encontrar para formarte como entrenador no es la información que da la SEP, no es la información oficial en México. Desgraciadamente, en México la información es terrible, terrible. Y ahí es donde, por ejemplo, pues ya le presté más atención a Jay. Y fue donde me llamó la atención decir, este brother sobresale en la información que proporciona la gente en comparación con lo que da institutos supuestamente oficiales y que supuestamente te validan aquí en Con México. validez de la Y SEP. entonces fue una de las primeras personas. Ajá, entonces mucha gente busca eso y lo entiendo. Es como Sí. que, oye, pues por lo menos me da un papelito para estar más tranquilo por si alguien pregunta. Sí, sí, sí. Pero no, yo no lo haría por información. Nunca, nunca lo haría por información. Y me atrevo a decir que a día de hoy, después de este podcast, quién sabe, pero antes de esto, nadie me ha pedido un papel. Nunca me han pedido un papel para confiar en mi trabajo, gracias a Dios. Pero principalmente es por la información que
que yo mismo he decidido intencionalmente estar exponiendo continuamente. Sí, creo que muchos se buscan más a veces como eso, el papel, el título, el certificado, la constancia, que en realidad el conocimiento que te puede ofrecer la persona que te está ofreciendo un curso, una charla, y la verdad está mal porque pues pasa esto, que se dejan llevar como por el renombre que puede tener como una institución o lo que te pueden decir que te puede avalar tu certificación, que más por el contenido que pueda tener. Entonces, de ahí ya por eso empieza, pues estamos como estamos por eso también, ¿no? O sea, el gremio en general, la mayor parte, creo que es por eso y pasa que a veces, pues hasta van, no sé, pagan un congreso, pagan un curso y prácticamente ni ponen atención o no lo toman, no van, pero al final tienen Su su papel. certificado porque pagaron y pues es lo que presumen después Actualización en redes o constante. en su consultorio, ajá, exacto. Y pues la verdad que así no debería de ser. Y por ejemplo, me ha pasado, como yo le ayudo a Jay con Apex, con el instituto, a Ujú. veces preguntan así también, oye, ¿y tiene aval tiene aval el curso o algo así? Y como que digo, pues ya para qué tratar de explicar que no importa tanto el aval, ¿verdad? Claro, sí, Pero sí, sí. bueno. Bueno, el siguiente punto que quería, bueno, ya eso ya lo abordamos, lo del intruismo, perdón, profesional, era parte también de lo que quería hablar, de cómo te veo también con eso. Y ahora más que nada quiero hablar o que nos platiques más bien sobre tu negocio, en qué consiste el negocio de Alan. Ok. Oye, pero antes, si me permites, me gustaría retomar un poco lo anterior, porque creo que hay un punto Sí, sí, sí. que me gustaría tocar y es a veces dicen lo del intruismo y es algo que se me hace muy interesante y es la visión que tiene un poco que ver con el tema del negocio que he ido aprendiendo, o por lo menos la visión que tengo a día de Sí, hoy. Mañana puede cambiar, pero es la visión actual. Yo soy de la idea de un buen servicio, ¿ok? O alguien para ser un buen entrenador, es aquella persona que es capaz de dar lo que realmente está ofreciendo. Muchos de nosotros, cuando ofrecemos un servicio, aunque sea algo sencillo, ofrecemos, oye, te voy a ayudar a perder grasa, te voy a ayudar a ganar masa muscular, te voy a ayudar a mejorar tus dolores de X o Y, ¿no? Y muchas veces sí, lo que la gente ofrece como entrenador no lo cumple. Y no es porque no quiera, es porque su servicio probablemente no está lo suficientemente bien hecho o la información o la manera en ajá, que lo llevan para promover eso. Entonces, la pregunta, el tema aquí y el más importante es, creo que una persona que realmente está enfocada en su negocio, en ayudar a la gente que tiene a su cargo y en promover resultados, que para mí es lo principal, no va a tener tiempo de voltear a ver si al otro le llegaron o no clientes. ¿Me explico? sí, Entonces, yo sí, creo que tiene mucho que ver con, y lo he notado, creo que he sido muy privilegiado en el aspecto de, tanto a nivel de negocio, redes sociales los dos, pero sobre todo a nivel de negocio, crecer más rápido de lo que muchas otras personas han crecido. Yo, por ejemplo, mi sí, negocio empezó a nacer en pandemia. ¿Me explico? O sea, ajá, antes de pandemia yo no tenía negocio, yo tenía un intento de negocio, pero ahí empezó a darse y me tuve que poner más serio porque llegó un punto en el cual dije, esto me está empezando a sobrepasar. Y ahorita entramos un poco a qué es el negocio que llevo, ¿no? Pero empecé a ver sí, cierta desorganización, empecé a ver esta saturación mental y yo decía, tengo, en ese momento, ¿no? Tengo 20 clientes y no puedo con mi alma, ¿qué está pasando aquí? Pues es muy sencillo. Nadie me enseñó a tener un negocio en línea. Entonces yo nada más hacía lo que creía que era necesario y me faltaba mucha organización. Pero a lo que sí, yo quiero llegar con ese punto es que realmente eh, creo que viene más de decir, yo quisiera poder estar viviendo eso. Creo que es sobre todo muchos entrenadores de, yo quisiera vivir de eso y no necesitar tal vez otra fuente o no estarme preocupando por otra cosa. Pero creo que lo que muchas veces nos pasa y no nos enseñan en la escuela es, bueno,
¿cuál es el objetivo de tu negocio? Como entrenador en este caso. En mi caso es que mi gente consiga los resultados por los que realmente está pagando, ¿ok? Y Sí, entonces, ya entrando en materia de, bueno, ¿qué es mi negocio o a qué me dedico? Yo me dedico a ayudar a la gente, ¿ok? A mejorar su estado de composición corporal principalmente, ya sea ganancia de masa muscular, ya sea pérdida de grasa, ¿ok? Proporcionándoles una guía, no solo el entrenamiento, sino un seguimiento donde ellos aprendan a adaptar lo que es el entrenamiento y la nutrición a su estilo de vida. Porque algo que he ido aprendiendo es que si es una persona que, por ejemplo, va a competir, es mucho más probable que me siga todo sin demasiado problema. Si yo le digo, tienes que entrenar tantos días, es más probable que lo pueda hacer, porque tiene un contexto que le permite. Pero yo personalmente, por ejemplo, no trabajo con competidores. Entonces, yo me he topado un poquito con estas trabas, vamos a llamarle trabas entre sí, comillas, eh, en las que te das cuenta que la gente, pues, a veces te va a decir, oye, esta semana pude entrenar 4 días, esta semana pude entrenar 3 días, esta semana tuve cumpleaños de mi hija, esta semana tuve mucho estrés porque el jefe estuvo encima de mí todo este tiempo, ¿ok? Y son esos detalles y tienes que tú como entrenador aprender más allá de solo mandar una rutina establecida, ajá, para ayudarlos a llegar a su objetivo. Entonces, lo que yo sí. hago es un seguimiento tal cual. Yo no doy nada más el programa de entrenamiento y ven en Y que un Dios te mes bendiga. y Y Dios a te ver cómo bendiga, te- ven en un mes y vemos los resultados, ¿no? Ajá, No, sí, o sea, he aprendido que necesito monitorear lo más que se pueda, siempre que el cliente tenga esa disposición y para poder promover eso. O sea, yo tengo muy claro que mi negocio es dar resultados. Si te lo quiero resumir en una palabra, es dar resultados. O sea, es dar eso. resultados. Entonces, Ujú. si yo tengo 10 clientes y de mis 10 clientes solo uno consigue el resultado que quiere, no lo estoy haciendo bien. ¿Ok? O sea, tengo que ver qué está pasando ahí. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser que esté escogiendo mal a mi población, porque tal vez yo no lo sé, pero tal vez no estoy preparado para llevar a cualquier persona en cualquier Sí, contexto. Ujú. Entonces oye, necesito ser un poco más específico con el tipo de gente con la que estoy trabajando para que la gran mayoría sí consiga los resultados, porque me he dado los cuenta resultados. que Ujú. con estas personas sí puedo trabajar bien. Hay personas que tienen la capacidad de llevar a gente de cualquier tipo y es una realidad, pero no todo mundo creo que tenga esa posibilidad y hay que aprender a entender con quién podemos o no trabajar. Por ejemplo, esa es No una, ¿no? trabajar. La otra es, oye, tu sistema de trabajo promueve nada más un trato agradable, porque mucha gente se puede quedar porque está cómoda contigo, pero eso realmente, aunque va a generar cierta recurrencia, no necesariamente va a generar que la persona se vuelva un caso de éxito. Y para mí, Alan, si no se vuelve un caso de éxito, pues no me va a servir mucho a largo plazo, por así decirlo. ¿Me explico? Al contrario, puede Sí, terminar siendo una mala publicidad, porque, oye, lleva un año trabajando con Alan y nomás no baja ni un kilo, y no por decir mejora. algo, ¿no? Y no mejora. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, es muy importante para mí esa parte. Pero mi negocio, si te lo quiero resumir en una palabra, es ayudar a la gente a conseguir resultados. Perfecto. Y pues lo manejas en línea prácticamente todo, ¿no? Todo es Toda la completamente asesoría. en línea. Por el momento sí. No tienes ningún cliente presencial ni nada. Presencial. No, en este momento no. En pandemia sí los tuve porque armé mi propio gimnasio casero en casa. Tenía mi rack, mis poleas y todo. Y me dio la Ujú. oportunidad de iniciar por esa parte con gente que conocía, que obviamente les cobraba pues como que muy simbólico, pero para mí la intención era aprender a aprender, ¿no? Porque algo que me ayudó Sí, mucho y a la fecha me sigue ayudando es encontrarte con gente con muchos contextos. Es de, pues, esta persona, hace ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Esta persona rápidamente aprendió la sentadilla, pero esta otra persona, su motricidad veo que nomás no da. Entonces, ahí es un reto para mí. Yo tengo que buscar la manera de proporcionar, digamos, el aprendizaje o, ajá, los medios para las que aprenda, herramientas. para las herramientas para Ujú. que pueda ir aprendiendo del proceso. Entonces, la parte presencial la llevé sobre todo en pandemia, pero una vez que terminó pandemia,
la verdad es que lo fui dejando porque gracias a Dios empezó a crecer un poquito más de el tema en línea. Entonces quería dedicarle un poco más de tiempo a esa parte porque también era un poquito la visión que yo tenía de cómo quería estar llevando el trabajo en casi siempre, la verdad. Sí. Sí, a partir de la pandemia fue cuando creció más, creo que todo en línea, no nomás en el entrenamiento, sino, ya ves, el home office en muchos aspectos que creían que no se podía, pero se dieron Claro, cuenta que sí cuando los obligaron. Pero sí, sobre todo en el entrenamiento creo que aumentó muchísimo como el servicio en línea y muchos creo que mudaron de lo presencial o lo híbrido a solo en línea porque pues se dieron cuenta que era más cómodo y podía ser también más rentable en cierto punto en cuestión del tiempo que le inviertes o le puedes invertir a, claro. a trabajar desde casa. Y bueno, quería preguntarte, ¿tú cómo lidias o cómo haces, por ejemplo, con el aspecto de que te llenen una retroalimentación tus clientes, que te envíen los videos para estar revisando la técnica, etcétera? Porque digo, personalmente a veces me pasa también que no llenan siempre la retro que tienen que llenar, no se graban, no se quieren o no se pueden grabar, entonces a veces no sé qué también están haciendo las cosas ni en técnica ni en esfuerzo, porque pues tú sabes que también viendo un video te das cuenta del nivel de esfuerzo si en realidad es lo que te están reportando o no es lo que te están reportando. Claro. Entonces, ¿tú cómo manejas ese aspecto? Bueno, lo primero que yo les digo es, mira, a mí no, al inicio, y pues a veces puede ser un poquito fuerte, pero eso los digo un poco así es, a mí no me importa lo que me dices que crees que haces, sino yo necesito saber qué realmente haces, y solo el video me lo va a Ujú, demostrar. Entonces, algo de lo que yo he aprendido a hacer, por ejemplo, es tener ciertos filtros para iniciar un proceso con alguien en el seguimiento, justamente por lo que tú dices. Algo que me gusta decirles es, mira, yo por ejemplo, primero es un cuestionario lo que yo manejo, ¿ok? La idea del cuestionario es un primer filtro. No cualquier persona se va a tomar el tiempo de llenar un cuestionario para, llenar, antes de sí. saber, oye, ¿qué me ofreces? En mi caso es, no, no, no. Primero es, ¿qué me ofreces tú para que yo también quiera trabajar contigo? ¿Ok? Ujú, Entonces yo ahí veo si tienen ese compromiso. Es algo que creo que es muy importante. Si tienen ese compromiso en el cuestionario, ellos saben que la intención siguiente es una videollamada. Entonces, ese es un paso también muy importante, porque eso solo lo hace alguien que quiere realmente tener este tipo de servicio, no solo está viendo. Entonces, ya que tenemos la videollamada, lo siguiente que yo hago ahí es ahora sí, mira, platícame, vamos a hablar de tu caso. Ya me platicaste un poquito en el cuestionario, pero quiero que nos extendamos un poquito más. Por ejemplo, ¿cuáles son tus motivaciones con el entrenamiento? ¿Por qué decidiste buscar ayuda? ¿Sientes que estás estancado? ¿Qué no has logrado hasta ahorita? Entonces, eso a mí me ujú, interesa saber, ¿no? O sea, el punto del que parte, cómo visualiza las cosas y yo les digo, mira, yo quiero saber primero de ti. Si ya conociendo de ti la problemática que tienes, si es que realmente la tienes y si realmente es una problemática que yo puedo resolver, entonces ahora sí, yo te voy a hablar de mi servicio. Y entonces una vez que llegamos a ese punto, les explico de qué se trata y después de eso les digo, mira, de esto se trata. Y aquí hay dos preguntas que yo siempre les hago. Es, lo primero, ¿es esto lo que tú realmente estás buscando? Porque quiero ver si es realmente lo que ellos creen que es un servicio. Y dos, sí. ¿consideras que de forma real te puedes comprometer a la entrega de videos, a llenar estos cuestionarios, a llenar tus entrenamientos? Si la respuesta es, me dicen, sí, pero también yo me fijo en cómo me lo dicen. Si es un Sí, sí, si es un sí como de, convencido. ajá, si es un sí nada más así de, o sea, así de, ¿cómo decir? De trámite, les digo, no, piénsalo bien, porque yo necesito que todo esto esté antes del lunes. Tú tienes viernes, sábado y domingo, a la hora que quieras. A mí no me importa la hora, pero tiene que ser antes del viernes cada semana. Si tú no entregas esto, yo no te puedo ayudar, porque yo no puedo estar adivinando cómo te fue. Y hasta que yo no sepa cómo Sí, te fue, tampoco te puedo decir realmente si seguimos y vamos bien o si necesitas cambios. Entonces, ¿de verdad te lo puedes comprometer?
No, sí, ok, perfecto. Entonces, sí podemos trabajar juntos. Pero esto, por ejemplo, es lo que yo hago primero. Antes de empezar cualquier proceso del pago, es, oye, el compromiso que yo pido de ti es no solo ir a entrenar. Porque lo que tú dices es real. Mucha gente cuando pide un servicio en línea, no suele dimensionar que es más allá de ir al momento del entrenamiento. ¿Ok? Sí. O Ujú. sea, que también hay un punto en el que, oye, no solo te tienes que ir a entrenar, también es importante que tengas esta capacidad y este deseo de rendirme cuentas, porque es entonces cuando el servicio cobra sentido. Eso, digamos, es lo primero que yo hago. Así lo filtro yo, y si ya se están dispuestos, ya entonces empezamos a hablar de, mira, esta semana te voy a pedir, normalmente en muchos casos, y a veces puede ser un poco exagerado, pero la primera semana sí les digo, te vas a grabar en la última serie de todos tus ejercicios, pero ese día me lo vas a mandar, ¿ok? Porque Sí. no quiero que me juntes 30 videos porque es irreal. Sí. O sea, es irreal. Entonces ya ese día me lo mandan, los reviso y les estoy dando retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo más pronto posible logremos estar en sintonía de lo que yo pido en calidad y en intensidad, si lo quieres llamar así, ¿no? O ver Sí. realmente en qué punto estamos. Puede ser que, y seguramente ha pasado, que te digan, no, yo llevo tiempo entrenando, más o menos ya le sé, y luego los ves entrenar y no saben entrenar, realmente no saben entrenar. Digo, y no pasa nada, ¿no? Al final de eso se trata el servicio, pero por eso lo pido, porque he aprendido que, híjole, lo que me dice a veces la gente no siempre va con lo que realmente están haciendo. Y eso es lo que Con yo lo- les recalco. Es de, oye, no, no quiero saber qué crees que haces, quiero verlo. Y hasta entonces ya vamos a ver qué onda. Sí, porque también, por ejemplo, yo a veces les pongo como el video del ejercicio como quiero que lo hagan, pues, como sería la técnica adecuada, pero como a veces ya tienen ese tiempo, como dicen, tiempo entrenando, sienten que ya saben, Ya no lo pues necesitan. dicen, ah, está el ejercicio, ni lo voy a ver porque ya sé cómo se hace, ya sé cuál es, y pues resulta que lo estaban haciendo mal y no era como debían, y ya otra vez a tener que volver a, no, tienes que ver el video, tienes que hacerlo de esa manera, y ya pues se dan cuenta que sí cambia de la manera que lo estaban haciendo a como deben de hacerlo. Claro, Entonces sí totalmente. te entiendo mucho ese punto. Y bueno, la siguiente pregunta que quería hacerte, o quiero hacerte es el cómo te organizas tú para trabajar pues de una manera eficiente con todos tus clientes y en general, pues. Ok. Lo primero que he ido aprendiendo también es que creo que es una necesidad tratar de tener lo más estructurado posible qué vas a hacer cada día, por lo menos darle un objetivo. Ajá. Porque algo que me pasaba antes era que casi cualquier día de la semana me enviaban, me decían, oye, aquí está mi revisión. Y me la enviaban un martes, de repente un jueves, de repente un sábado. Entonces todos los días estaba con trabajo de exactamente lo mismo y sentía que no acababa. Y eso era algo que me saturaba demasiado. Igual el tema de contestar, ¿no? Que eso igual es un poco el tema de la disciplina. A veces estaba todo el día contestando mientras estaba en el camión, mientras estaba caminando, y pues como que te terminas cansando mucho mentalmente. Y eso es a lo que Sí, voy, incluso cuando decía hace rato, a veces no es que nos esforzamos, es que creemos que nos esforzamos, pero ese esfuerzo muchas veces está dado por una mala organización. Entonces es como un esfuerzo cuando estás metiendo más volumen basura, por así decirlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no ujú, tienes claro lo que tienes que hacer ni cuánto tienes que hacer. Entonces, digamos que más o menos lo asemejaría a eso. Y algo que fui aprendiendo que me ha ayudado mucho es, por ejemplo, lo que te dije hace rato. Yo con mis clientes establezco un día de revisión para todos. Es, tú tienes el fin de semana y el lunes yo te estoy entregando tu revisión, ¿ok? Entonces, yo sí, así lo suelo manejar siempre. Entonces, eso me ayuda bastante porque yo ya sé que todos los lunes es mi día de revisiones y a eso me dedico. Entonces, cliente tras cliente tras cliente, los voy atendiendo y les voy dando retroalimentación de lo que pasó en la semana. ¿Ok? Por ejemplo, eso es, digamos, la tarea más fuerte de la semana en cuanto al seguimiento en sí. Pero luego viene el martes y el martes es el día donde empezamos ya a plantear, por ejemplo, si necesitan cambios para la siguiente semana, ajá, por ejemplo, o hay cambios que son un poquito más, o de entró un cliente nuevo y es el momento de empezar a hacer
digamos, las primeras planificaciones para que las puedan revisar y antes de que empecemos me comenten todas las dudas, ¿no? Y Sí, también a lo que hago los martes es, por ejemplo, es el día en el cual actualmente dedico un tiempo para tratar de hacer la mayor cantidad del contenido que voy subiendo durante la semana. Entonces trato de que el contenido lo haga en un único día, porque eso a mí me permite toda la semana poder seguirme concentrando en todo lo demás y que no me quede sin ese contenido, ¿no? Que después si quieres platicamos un poquito más de qué onda con el contenido, pero sí, digamos que el martes es específico de eso. Los miércoles me dedico mucho al tema del estudio de manera un poco más enfocada, o sea, durante la mañana es para eso, para estudiar lo que tenga que estudiar o lo que yo quiera estar estudiando. Y también algo que sí hago todos los días es, tengo un tiempo en la mañana y un tiempo en la tarde específico donde me dedico a contestar o a dar soporte a los clientes por WhatsApp. Dudas, videos que hayan quedado, todo eso lo hago en 2 momentos del día, ¿ok? A eso del día, normalmente ok. me dedico, ¿ok? Y el miércoles me dedico al tema del estudio de una forma más intensiva. El jueves normalmente atiendo, entre jueves y viernes atiendo videollamadas para las personas que quieren entrar, ¿no? Para las personas que quieren trabajar conmigo o incluso también con alguno que otro entrenador que tengo el privilegio de ayudar un poquillo con el mismo tema de justamente la organización o de cómo llevan el negocio. Digamos que es a lo que normalmente dedico jueves y viernes. Y yo Y personalmente viernes. Ujú. dejo lo más libre que se pueda lo que es sábado y domingo, por lo menos en la mañana, porque yo me dedico también a trabajar en una iglesia, yo me dedico al tema de la Ok, música en la iglesia, entonces son esos momentos que yo sé que para mí son prioridad también y que ahí no puede entrar otra cosa. Y viceversa, cuando es mi momento de dedicarme a mi trabajo de seguimiento, no entra otra cosa. Entonces, desde hace ya bastante tiempo, soy mucho de tener claro que tengo 3 prioridades grandes o 2 prioridades grandes. Entre ellas no se pueden solapar, pero además todo lo demás sí puedo decirle no para poder cumplir con esto si es necesario. O sea, yo así lo tengo estructurado en mi mente, ¿no? Y sí, sí hay veces en las que sábados en la tarde, domingos en la tarde tiene alguna llamada. ¿Por qué? Porque las personas no tienen disponibilidad entre semana y tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque justamente no es que esté en contra, pero sí creo, la verdad, que vivir dando consultas para lo que es el entrenamiento en muchos casos no es necesario. Considero que es algo que se puede no hacer perfectamente, pero para eso es automatizar muy bien el tema de cómo se hacen las revisiones, cómo las entregan, cuándo, un poquito lo que ya habíamos ahorita platicado. No solo por tu parte, sí, sino porque a veces las otras personas ya están tan acostumbradas a que el tema online es un poquito, digamos, sin horario. Entonces, algo que les gusta es no sentirse atados a eso. ¿Me explico? Ok, lo puedo hacer en cualquier momento, en la noche que llego a mi casa, en la mañana antes de dejar a los niños en la escuela, por ejemplo. Pero así a grandes rasgos, yo así lo tengo claro. Sé qué me toca hacer cada día. Ahora, esto no significa que no pueda haber algo distinto ese día, ¿no? Pero trato de ser muy intencional en mantener esa organización porque por lo menos para mí me ha funcionado bastante bien para tener tranquilidad y creo que es importante despertarse y saber qué vas a hacer. Porque si te despiertas y no tienes muy sí. claro qué vas a hacer ese día, híjole, la verdad es que va a ser muy difícil que también puedas ayudar correctamente a la gente si tú no tienes esa organización. Y es más fácil perder el tiempo así, ¿no? Cuando no tienes Sí, una mucho. organización de lo que debes de hacer. Y pues básicamente a lo que platicas pues se resume en organización y disciplina, creo, ¿no? Sí, o De sea, creo ser que el disciplinado punto, en lo que debes de hacer. Ajá. exacto, o sea, no hay una cuestión de uso este método. No sé si, seguramente hay métodos de organización, o sea, de ley hay, pero yo creo que el punto más importante es tener esa intención, o sea, de ser disciplinado. Y creo que hasta cierto punto es un poco más sencillo ser disciplinado cuando algo te gusta. Cuando algo de verdad, neta, te gusta mucho, es más sencillo querer tener esa disciplina de estarlo haciendo. Y esto también no exime de que, pues, cuando ya se convierte en un trabajo serio, gracias a Dios, pues obviamente hay días que no vas a tener ganas, que no vas a querer, que
que no vas a querer leer mensajes, que no vas a querer estudiar, que no vas a, es normal, pero pues también entiendes que Sí, no, lo mismo que le decimos al cliente es lo mismo que tenemos que hacer. No puedes depender siempre de tu disciplina, de tus ganas, perdón, para hacer las cosas. O sea, a veces tocará hacerlo un poco más por inercia, como decimos. Y no está mal, o sí. sea, es parte de mejorar también como entrenador. Sí, es un proceso que se debe de ir, creo que dando también poco a poco, ¿no? Ir aprendiendo, también prueba y error de las cosas que se hacen mal y las cosas que se hacen bien también, Claro, para ir mejorando esos procesos y ese servicio sobre todo que vamos a ofrecer al cliente. Y pues ya que mencionaste ahorita un poquito sobre las redes sociales, quería preguntarte el siguiente punto, que son, o más bien que nos diga los puntos claves para llegar a tener pues una audiencia grande en redes y también pues un negocio exitoso, porque a veces no siempre van de la mano, la audiencia grande no se ve claro. reflejada con el éxito del negocio, porque no por tener no sé, 100,000 seguidores, significa que ni siquiera el 10% te va a comprar lo que les ofreces. Lo que Entonces, ofrezcas. ¿qué puntos nos puedes dar que sean claves a tu parecer o a tu experiencia para tener éxito en ambas cosas? Pues mira, lo primero, como te dije, en el tema del negocio, creo que lo que más hace que la gente te quiera contratar es que vean que lo que prometes lo estás logrando. O sea, si yo te digo que yo puedo ayudar a la gente a perder porcentaje de grasa o ganar masa muscular, pues tener esos casos de éxito para mí, Alan, considero que es un punto clave. Por lo menos a mí Sí, eso me hace voltear a ver a la gente y decir, ah, sí lo sabe hacer, ¿ok? Entonces, obviamente eso ya lo puedes ir sopesando un poco con con la información que provee, porque si saca casos de éxito, es una persona de 500,000 y de alguna manera, pues sí, si tu programa lo están comprando 10,000 personas, pues alguna va a tener algún caso de éxito. Entonces, pues sí, lo que me interesaría es saber que es un ejemplo, ¿no? Es muy exagerado, pero de las 10,000 personas, 5,000 están logrando tener los resultados. Ah, entonces, oye, yo quiero tu programa. Pero pues si de las diez sí. mil lo logran 100 personas, oye, pues parece mucho, pero si lo vemos un poquito a grandes rasgos, como que ya no es tanto, Al ¿no? porcentaje como Ajá, que el no. porcentaje real como que ya no es tanto. Pero bueno, creo que un punto importante es saber mostrar cómo generas esos casos de éxito, cómo ayudas realmente a la persona. Entonces, para mí, Alan, en este momento creo que un punto clave ha sido poder mostrar ya sea el antes y el después, pero también cuál es el contexto de la persona durante ese cambio, durante ese proceso. Porque a veces podemos ser muy idílicos, muy pensando que es muy utópico, ¿no? Simplemente entreno 3 días, como bien y ya. Y me va a dar un secreto ahí para lograrlo. Y no, muchas veces, oye, pues esta persona tiene hijos, tiene 2 trabajos y aún así lo consiguió, pero lo consiguió ¿por qué? Porque nos enfocamos en esto principalmente, ¿ok? Sus 3 sesiones de la semana no siempre que hayan exactamente en el mismo día, por ejemplo. Entonces, ajustábamos ciertas cosas semana a semana. Pero que tú tengas esa capacidad de comunicar en las redes sociales cómo llevaste o cómo llevas un poco ese proceso con la gente, también creo que genera mucha confianza para que te quieran, para que te quieran buscar, ¿no? Contratar. Ujú. Ajá, para que te quieran contratar. Entonces creo que ese es un punto muy importante para que el negocio empiece a crecer poco a poco. Y que tú tengas muy claro también, creo que ese es un punto clave, con qué tipo de gente quieres trabajar. Entonces, pienso que también la información que nosotros compartimos en redes debe hasta cierto punto ser lo más congruente posible con el tipo de cliente. Con- ujú. Ajá. Porque muchas veces, por ejemplo, parece absurdo, pero si yo soy una persona que se enfoca en buscar ayudar a gente que quiere ganar masa muscular y le voy a hablar de el ejercicio es bueno en la vejez, no es que esté mal el mensaje, pero esa persona ya lo sabe y a esa persona no le importa necesariamente. Entonces, ese tipo de mensajes para mi mamá, para mi abuelita, para gente más de a pie que no está inmersa en el mundo del entrenamiento, por Sí. ejemplo, ¿sí? Entonces, como que, y lo he hablado con esas personas que ayudo también, es de, oye, mira, veo que compartes esto, y no es que esté mal, pero no es específico a tu público, es tan general que cualquiera puede caer ahí.
Y si cualquiera puede caer en eso que tú estás enseñando, entonces es más complicado que te escojan a ti, habiendo otras opciones que tienen más tiempo en el mercado, que han mostrado ya más experiencia. Pero si de alguna manera la gente conecta contigo diciendo, ha resuelto casos como el mío, donde eh, tengo poco tiempo, solo puedo entrenar 3 días. Normalmente no puedo comer en casa, tengo que comer en el trabajo. Y veo que ha llevado a gente que está logrando eso. Entonces quiero ir con él. Yo pongo un ejemplo y es, si tú tienes 2 médicos, médico general y médico especialista, seguramente vas a querer escoger al médico especialista en tu Especialista. dolencia o en tu patología, ¿no? Aunque los dos tengan digamos, muy por fuera, pues los dos son médicos. Pues sí, pero ¿cuál te va a dar más confianza? El que ha mostrado que se ha formado más específicamente, ¿ok? Entonces creo que eso Sí, también y no, y ayuda. tampoco, Ujú. perdón. Sí, sí, adelante, Te adelante. iba a decir que tampoco vas a elegir a un especialista en otra área, ¿verdad? Ni al general ni Exacto, al especialista en otra área. Es que es exacto. De como hecho, lo que es ser un poquito más específico en las exacto. personas a las que te diriges. Exacto, entonces eso también tiene mucho que ver con la videollamada inicial, porque a veces ha habido gente que me dice, oye, yo quiero sí mejorar mi porcentaje graso, pero quiero poder también correr una maratón o hacer un triatlón. Y les digo, mira, la neta yo no te puedo ayudar. Lo agradezco, Ujú. pero yo no tengo la más remota idea de esas áreas. Entonces hay otras personas que son mucho más específicas. Si tu prioridad mayor fuese la pérdida de grasa, y lo otro fuese un poco más recreativo, ok, claro que te puede ayudar. Pero si tú tienes un objetivo un poco más específico en esas áreas, yo no. Entonces, también es un punto en el cual por eso me sirve el filtro, porque a veces la gente dice, no, yo quiero que tú me ayudes porque hablas de entrenamiento. Sí, pero no significa que hable de todo lo que tenga que ver con De entrenamiento. todo, ajá. Ajá, o sea, yo soy muy específico en el contenido que trato de mostrar. También mucho de mi contenido normalmente no está enfocado o no trato de estarme enfocando en gente que está muy iniciada. Por ejemplo, desmitificar cosas como, eh, ¿cómo te puedo decir? Pues los clásicos, ¿no? De el ayuno no es mágico. Ujú. El agua con limón no promueve la pérdida de grasa. O sea, yo sé que hay muchas personas que de verdad no lo saben, pero normalmente la gente que no sabe eso es gente que está muy iniciada en el tema. Claro que hay personas que llevan años y todavía lo creen, pero cuando tú promueves eso o ese tipo de enseñanza, la gente que te va a llegar es gente bastante más iniciada o que no tiene prácticamente nada de experiencia en el ramo. Por alguna extraña razón, tampoco lo puedo decir porque mucha de la gente con la que yo trabajo es gente que ya lleva varios años entrenando, incluso muchos son entrenadores o muchos son nutriólogos. Entonces he tenido ese privilegio de trabajar con gente que lleva gente y entonces he Ujú. visto que me gusta trabajar con ese tipo de gente y es lo que te decía hace rato. O sea, cuando vas trabajando con diferentes personas, te vas dando cuenta con qué tipo de perfil de gente te sientes más cómodo también trabajando. Más Entonces, a cómodo, mí me sí. ha gustado mucho trabajar con gente que ya tiene cierto grado de experiencia en el entrenamiento. Y gracias a Dios también he tenido la oportunidad de ayudarlos porque por algo también desean seguir en el servicio. Eh, y entonces trato de que mi contenido vaya un poquito más enfocado a gente que ya domina por lo menos pues los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es volumen de entrenamiento? ¿Qué es RIR? ¿Qué es un poquito selección de ejercicios? O sea, estos temas que son bases, pero que si ya los conoces, pues ya estás un escalón por encima de mucha gente. La verdad es que Sí. sí. Y normalmente con ese tipo de gente es con la que yo suelo trabajar. Así es más o menos como me considero que debemos buscar tener claro a la hora de, pues, enfocar el Elegir los contenido. O clientes. sea, elegir los clientes Ujú. y por lo tanto el contenido en armonía con el tipo de cliente con el que te gustaría poder estar trabajando. Bien. Y para lo de la audiencia, tener, tener una audiencia grande, ¿qué No sé, puntos consideras claves? yo no sé. Ah, es que a veces ¿Qué ha te ha sido un funcionado poco. a ti? ¿Qué me ha funcionado a mí? Apretar todos los botones. No, es que, bueno, a ver, no considero que mi audiencia sea tremendamente grande, por lo menos si volteo a ver otras personas, obviamente no. Sí creo que creció relativamente rápido,
te digo, en pandemia, pues tenía 400 seguidores que eran mis conocidos, cercanos, y de ahí poco a poco Sí. fue creciendo. Creo que una de las cosas que me ayudó mucho también es, por ejemplo, ser como que bastante apasionado de lo que estaba tratando de comunicar y por lo tanto ser constante con ese contenido que estaba buscando promover. Eso considero que ayudó muchísimo o ayuda bastante porque al final creo que la gente cuando te voltea a ver es cuando de alguna manera nota cómo tú expones las cosas. No solo es el contenido que expones, Ujú. sino tal vez el cómo que de alguna u otra manera lleva un poquito tu sello. Y tu sello no significa ser una persona que sea un showman necesariamente. En mi opinión, no tienes que ser un showman en internet para que la gente te quiera poner atención. Simplemente tienen que, de alguna manera, conectar con lo que tú promueves. Te voy a poner Sí, diferentes ejemplos que me vienen ahorita a la mente. Fernando Equiwa, por ejemplo, él es muy específico del culturismo, pero súper específico. O sea, para mí sí. ese es un ejemplo de entender cuál es tu nicho. Ese es el ejemplo. Eso es lo que la mayoría de entrenadores no sabe hacer y debe aprender a hacer. Tener bien claro y a él le ha funcionado mucho conectar con la gente porque él lo vive. Él a eso se dedica específicamente, al culturismo. Después tenemos otro caso que para mí es muy distinto, y ahora te explico por qué, pero por ejemplo, Fer Equiwa lo que hace es mostrar su vida. Te enseña, oye, ¿cómo hago mi preparación? ¿Cómo me va mentalmente cuando tengo hambre en definición? Te hablo de mi caso Ujú. porque creo que te puedes sentir identificado y tengo herramientas que creo que te pueden ayudar. Después tenemos otro caso completamente diferente, es Jay. Cuando tú ves a Jay, lo que hace Jay es un contenido que está, vamos a llamarlo así, yo así lo percibo, más académico, ¿ok? Tiene una Sí. connotación mucho más académica. Pero Jay sabe perfectamente a quién le está tirando. Sabe que le está tirando a entrenadores, a gente que se quiere dedicar al rubro o ya se dedica al rubro. Entonces, si llega una persona que está aprendiendo la importancia del entrenamiento de fuerza y se topa con el contenido de Jay, seguramente no se va a quedar, porque es un contenido que está en otro nivel Sí. de conocimiento. Entonces, creo que un punto importante también es cómo Jay lo comunica, tiene su manera muy específica. O sea, tú sabes, ya cuando lo conoces, tú sabes cómo él comunica las cosas, tiene su sello. Entonces, no solo la info, sino también el cómo se promueve eso. Entonces, es algo que yo me fijo mucho en gente que realmente, pues, admiro en redes sociales de, no es el punto cuántos seguidores tienes, sino el punto principal es cómo lo estás promoviendo, porque la gente te está Ujú. comprando a ti principalmente, ¿vale? Tengo otro ejemplo, tengo una amiga que se llama Ana, que es igual la entrenadora, que está ahorita en Monterrey y ella sabe conectar perfectamente con su público. Y su público normalmente son muchachas de aproximadamente entre 18 y 20 y tantos años, ¿ok? Pero su contenido lo sabe hacer muy específico para su público, ¿ya? De, oye, yo también estoy estudiando la universidad, yo también tengo problemas de universitaria, entonces eso también hace que la gente conecte con ella y también le Conecta, sí. compren. Exacto. Entonces, cada uno va como que adquiriendo su manera de comunicar, algunos de una manera un poco más seria, algunos de una forma un poquito más desenvuelta, si lo quieres llamar así, no sé si sería la palabra correcta, pero todos debemos buscar comunicarlo de una manera que estemos cómodos, porque cuando empezamos a hacer la copia de alguien más, creo que se nota mucho. Cuando empezamos a comunicar con las palabras o con las frases que lo haría De otra otros. Ujú. persona, se nota bastante y eso al final hace que, oye, pues, ¿por qué te voy a poner caso a ti si ya la persona original que ya, ya lo está haciendo e incluso lo domina mucho más que tú, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. creo que ese ha sido un punto muy importante para empezar a crecer en tema de redes sociales. También, pues, creo que es importante saber cuál es el rubro que puede estar interesando más a la gente en ese momento. ¿Ok? O sea, cuáles son los temas
que más salen. Ahora tampoco, en mi opinión, no se trata de, si él lo dijo, yo también voy a hablar de ese tema. Tampoco tan así, creo que no es necesario, pero sí tomar en cuenta un poco el qué es lo que está un poco más en auge, ¿no? Ejemplo, hace literal nada estuvo muy en auge el tema del entrenamiento, hipertrofia por estiramiento, ¿no? Y cuántos Sí, entrenadores no se subieron al tren de hablar de eso. de hablar de eso. Muchísimos, Ujú. ajá, pero muchísimos, o sea, creo que no he visto a ninguno que no lo haya tocado aunque sea una vez, o que lo haya mencionado en algún momento, porque se dio mucho esa plática. Y es chistoso porque, pues no es que toda la info salió ahorita, de hecho hay mucha información que salió el año pasado, antepasado, o incluso un poquito más, pero empezó a tener un poco más de auge. Entonces, son cosas que, quieras o no, pueden ayudar, pero también sé honesto, si el tema te interesa, no te subas al tren, porque realmente se va a notar que lo estás forzando. Y creo que ese es un punto importante, Sí, que no se sienta forzado la información que quieres forzado. Ujú. compartir con las personas. Perfecto. Y pues a un punto que ya mencionaste anterior en la plática fue Ujú. la manera en que te organizabas para generar el contenido. ¿Tienes un día para generar todo el contenido que vas a publicar durante la semana o hasta la siguiente semana, me imagino, ¿no? Trato de, a ver, no me alcanza la mente, creo, para tratar de hacer contenido para 2 semanas en un solo día, pero sí trato de, por ejemplo, durante el día, estar anotando ideas, ya sean las notas del teléfono o así, de contenido, y mucho del contenido puede venir de las dudas que la gente me pregunte en el mismo Insta, Ujú. o puede haber de mis clientes, de oye Alan, leí esto o vi que estamos haciendo esto, pero había leído esto otro. Entonces empiezas a ver que, ok, esto puede ser un poco recurrente. Porque al final, si solo compartes lo que tú quieres, debemos recordar que lo que yo quiero no siempre es lo que la gente necesita. Porque el tema en cómo ellos viven la información y cómo yo la veo no siempre es exactamente igual. Entonces, como que Ujú. prestar atención a eso ayuda. Trato de ir anotando esas ideas y también algo que hago ya últimamente es grabarme más en el gimnasio para poder hacerlo más en tipo Reels, porque me ha gustado, siento que también es un poquito más rápido los Reels que he subido últimamente, de generar. Entonces trato de buscar, y eso es un punto importante, tratar de buscar el formato que para ti, o darle prioridad al formato que para ti sea más sencillo de llevar. Si tu intención, como es la mía, es tener cierto grado de constancia en las publicaciones, no puedo hacerlo con un contenido que por Reels o por Post me lleve a hacerlo 1 hora. ¿Me explico? Sería dedicarle demasiado tiempo. Entonces, oye, Demasiado tiempo. Ujú. demasiado tiempo y digo, oye, ¿sabes qué? Necesito buscar un formato que me permita seguir teniendo cierta frecuencia, pero que no me lleve todo un día a generar 3 reels, ¿me El explico? O sea, que no me contenido, lleve sí. toda una llamada. Entonces, toda una mañana, perdón. Entonces, ahí es donde empezó, como que empiezo a buscar, empiezo a ver qué me conviene, qué no me conviene. Cuando yo tengo ya muy claro, por ejemplo, algún post que lo quiero subir en formato carrusel, digo, ya sé cuál es, ya sé cómo lo quiero hacer. Cuando lo tengo muy claro y sé que la información es relativamente corta, pues lo puedo terminar y tener listo en 15 minutos y yo sé que eso no es un problema. Pero también sé que hay otras cosas que me gustaría hablar y digo, uff, es que no sé cómo resumirlo. Entonces todavía no lo saco, porque quiero que sea algo que sea digerible. Al final, quieras o no, las redes sociales es un lugar en el cual todo viene y va de forma muy rápida. Entonces, Muy la gente rápida, no sí. siempre te va a poner atención si lo que intentas es dar toda una clase en un post. Es complicado, la verdad es que es complicado. Entonces, eso creo que es algo que me ha ayudado mucho, tratar de tener el formato o los formatos que considero con los que por lo menos ahorita me siento más cómodo para tener cierta recurrencia y que no me lesione a nivel de tiempo con el resto de actividades. Muy bien. Sí, creo que TikTok llegó a cambiar la forma en que se consumen las cosas, ¿no? Ya todo No, tiene que ser horrible, muy rápido, de horrible. que Sí, 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 un minuto y sí, sí. medio y tienes que explicar todo lo que quieras o lo que desees explicar en ese minuto y medio y chin, se complica Está ahí un poquito terrible. más. Mala cosa, pero pues al final, como dices, es pues también encontrar la manera o el formato que a ti
se te facilite más el generarlo y poder compartirlo y Exacto. dar el mensaje que buscas al final de cuentas. Sí, porque creo que algo que pasa mucho es que la gente ve cómo lo hacen ciertos referentes y lo quiere hacer exactamente igual. Entonces, eso también es un poco irreal, porque muchos de esos referentes que tienen cientos de miles de seguidores, tienen a alguien que les edita su contenido y Que por les eso hace ves la que, edición, sí. exacto, por eso ves que hacen 5 o 6 publicaciones a la semana y es como le hacen, porque normalmente no lo hacen ellos. Y sobre todo cuando ves que esas publicaciones tienen una edición así de, pues serán 30 segundos, pero hay unos cambios de cámara cada 5 segundos. Entonces, si lo Ujú, hacen y pueden hacer eso 5 o 6 veces a la semana, seguramente no ellos lo están haciendo. así es. Sí, es muy, muy diferente ahí, y por eso lo que dices de no intentar imitar lo que hacen otros, porque no sabemos qué hay detrás de. Exacto. Entonces nos vamos a complicar más la vida si intentamos ser como otras personas. Y bueno, Alan, ya para terminar, me gustaría que nos compartieras o le regalaras algunos consejos a las personas, a los entrenadores, entrenadoras que van iniciando en esta bonita carrera, bonita profesión que es el Ujú, entrenamiento. O igual hasta para los que están estudiando todavía y todavía no saben si de verdad dedicarse al entrenamiento, porque al final de cuentas es una decisión muy difícil en cierto punto, porque siempre están los comentarios de que cómo vas a ser entrenador, te vas a morir de hambre de entrenador, esa ujú. carrera no deja dinero, etcétera, etcétera. Entonces, qué consejo les puedes aportar a raíz de tu experiencia, de lo que ya has vivido hasta el momento, para esas personas que les gustaría dedicarse a esto porque les apasiona? Ok, creo que lo primero que yo siempre comento es ser muy constante, muy, muy constante. Me acuerdo que las primeras publicaciones que hacían pues tenían 15, 20 likes a lo mucho. A ver, no estoy diciendo que ahorita revientan a 4,000 likes, pero eh, el punto importante es que el inicio es muy volátil. Entonces, como puedes pegar en 6 meses, te puedes tardar 3 años, 4 años en empezar a despegar el negocio. Por lo menos si lo quieres llevar, por ejemplo, tipo online, ¿no? Y quieres empezar a sacar Sí, clientes de esa parte. Entonces, sé muy constante y creo que lo primero es que te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo. Porque si lo primero que deseas es recibir como que esa gratificación económica lo antes posible, es muy probable que la frustración te llegue demasiado pronto y no alcances a ver frutos del trabajo que podrías estar teniendo. Creo que lo primero es eso, constancia en esa parte. El otro punto, que yo sé que parece un poco obvio, pero sí es muy importante, es constancia en el aprendizaje. Yo personalmente, si estás estudiando o ya estudiaste la licenciatura, velo como un mero trámite. Velo como un mero trámite para empezar a ejercer, pero no lo veas como el punto adecuado para ayudar a la gente. Porque al final, realmente si quieres ser bueno en esto, necesitas formarte constantemente. Y bueno, si conocen obviamente aquí a Paco, conocen a Jay, conocen a Apex y creo honestamente que en México es probablemente el mejor lugar donde te puedes estar formando. O sea, a día de hoy lo considero definitivamente. Entonces, a lo que voy es tener esta genuina intención de estar aprendiendo y aprendiendo porque si no, nos vamos a topar con, el primer problema es el ego. Entonces, tener mucho cuidado con el tema del ego, decir, yo ya sé más que estos, yo ya sé más que tal. Creo que hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque cuando llegamos a ese punto, es muy fácil caer y no darte cuenta realmente cuánto te falta por aprender. También el punto número 3, para mí el más importante, si vas a hacer esto, que sea con una visión clara de ayudar a la gente a lo que le estás prometiendo que va a conseguir. Porque si lo estás haciendo para, ok, ya me pagaste y te doy un servicio ahí para que estés más o menos contento, entonces
te vas a quemar muy rápido en este mundo. Sí, Pero si eres capaz de ayudar a la gente y se nota, oye, vas a empezar a generar confianza y esa bolita de nieve va a empezar a girar. Entonces, creo que principalmente serían esos y también tener todo el deseo de estar renovando la manera en que haces las cosas, es decir, ser muy intencional en autoevaluarte constantemente. Oye, hago así las cosas de mi seguimiento, ¿lo puedo mejorar? Y yo estoy seguro y yo me he dado cuenta que siempre lo podemos mejorar. O sea, tener esa intención de mejora constante, lo mismo con el contenido. Ok, hago normalmente estos posts así, hago las historias así, ¿lo puedo mejorar? Ok, sí lo puedo mejorar, ¿qué tengo que hacer? Porque por lo menos para mí, Alan, ha sido una herramienta de mucha ayuda para empezar a generar esa clientela, ¿no? Y si hablamos del tema de, pues, ¿se puede vivir bien del entrenamiento? Sí, yo creo que sí, creo que se puede vivir bien de casi o prácticamente cualquier cosa. O sea, hay gente que vive bien enseñando plumones en Instagram o enseñando plumones en YouTube. O sea, puedes vivir bien de lo que sea. El tema, obviamente, hay un chorro de cosas detrás, pero hay que ser muy constantes y obviamente al muy final constante, sí. creo que es una consecuencia de querer trabajar lo mejor posible. O sea, porque si lo que buscamos es eso como prioridad, reitero, la frustración se va a dar muy rápido, pero muy rápido. Y oye, algo que seguramente tú también lo sabes, Paco, es cuando eres entrenador y sobre todo eres independiente, no todos los meses te va igual de bien. Hay meses donde puedes ganar Exacto. bastante más y habrá algún mes que digas, este mes entró un poco menos de lo que me hubiese gustado. Y así es esto, puede llegar a ser relativamente volátil. Entonces, todo esto que comenté, de alguna manera también te forja en disciplina para no rajarte cuando tú creas que el negocio empieza a ir en declive. Y no es que vaya en Ujú. declive, es que como muchos otros negocios, pues hay temporadas un poco más altas, un poco más bajas, y Otros saber más palear bajos. eso, Ujú. pues se va aprendiendo. Pero para llegar a ese punto en el cual ya te puedas preocupar por eso, pues primero creo que tienes que aprender a ser constante cuando todavía nadie está dispuesto a verte, pero tienes toda esa intención de ayudar a la persona. Creo que ahí Te ayuda. empezaría. Sí, y tener paciencia, yo creo, con Mucha todo ese paciencia. proceso, ¿no? Sí, 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 Muy bien. totalmente. Ya para terminar, me gustaría bueno, que invites a todos los que escuchen o vean este episodio a, a tu curso que tienes de la tría del entrenador, ¿se llama cómo? Sí, Perdón sí, si lo dije mal. no, 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 de hecho así se llama, el curso se llama La Teoría del Entrenador, online específicamente, y tiene como prioridad enseñar a la gente justamente cómo hago las cosas, o sea, cómo hago la programación, por qué las hago de esa manera, cómo entiendo, por ejemplo, el tema de la misma mecánica, cómo le aplico en el tema del entrenamiento y también cómo he ido aprendiendo a hacer la gestión del negocio, desde mi visión de, oye, mi prioridad es que mi gente consiga resultados. Entonces, ¿qué hago con los apartados anteriores, ok, que acabo de Ujú. mencionar, para ayudar a la gente a conseguir eso? ¿Y cómo le hago para que después también más gente le interese trabajar conmigo o quiera trabajar conmigo? Y también cómo le hago para decidir con qué tipo de gente quiero trabajar. Entonces, es un curso donde busco exponer mi experiencia al 100, ¿ok? No te voy a decir, eso es lo que tú tienes que hacer. Te voy a decir qué hago yo para que te puedas llevar todas las Ujú. herramientas posibles de alguien que ya lo ha vivido y lo está viviendo. Entonces, principalmente el curso es para eso, para que tengas esas herramientas como entrenador en online, que ese es mi caso, y te pueda servir para empezar a mejorar tu servicio si consideras que hay temas que no has abarcado correctamente y no te ha permitido tal vez ir creciendo como quieres, porque a Crecer. veces Ujú. no crecemos, pero por lo que te dije, porque hay algo que aún no entendemos bien o no estamos aplicando correctamente. Y creo que el curso les puede servir para saber cómo yo he paleado esos errores que he ido cometiendo pues, a lo largo de este tiempo. Sí, como dicen, el aprender a veces de los errores que otros han cometido para, para darnos cuenta quizás qué es Exactamente, lo que estamos haciendo mal o mejorar nosotros. Y exactamente. bueno, pues dónde te pueden encontrar o cómo te pueden encontrar en Instagram por si les Pues interesa en Insta me pueden el curso, les encontrar. interesa tu contenido Ujú. también.
Me pueden encontrar como Alan Cureño, así, sencillo, sí, sin más, Alan Tal cual. Cureño, y ahí aparece ya mi perfil. Si les interesa el tema del curso o el tema de mi propio seguimiento, pues ahí está el link en la descripción. Y también cualquier duda me pueden preguntar por DM sin ningún problema. Perfecto. Pues yo creo que sería todo por esta ocasión. A ver si después nos podemos volver a reunir en línea para alguna otra plática, a ver qué otros temas pueden surgir. Yo creo que pueden surgir Claro, muchos temas más. Pero ahorita pues me interesaba más esto, el como conocer un poquito más de ti, que nos explicaras más lo que haces y cómo lo haces. Y pues ver si de esta plática a alguien le ayuda lo que nos platicaste, le ayuda para animarse a comenzar su negocio o hacer las cosas de una mejor manera. Y también, ¿por qué no a meterse al curso y aprender un poquito más a fondo todo esto que nos platicaste aquí hoy? Y pues nada, quiero agradecerte tu tiempo por aceptar la invitación a participar en el podcast. Y, y nada, sería todo. muy bien, Paco. No, pues muchísimas gracias a ti por el espacio, por el tiempo y pues un gustazo, tanto esta práctica como bueno, a ver si más adelante las que se vayan armando. Perfecto, será un verdadero gusto volver a tenerte por acá. Y pues nada, muchas gracias también a los que escuchen o vean este episodio, que ya está de regreso el podcast por fin, después de varios meses, pero aquí estaremos de vuelta con más invitados y más temas que tocar. Y pues nada, muchas gracias, Alan. Nos estamos viendo. Y saludos a todos.